Muy bien, pues, y bueno, Fabricio estuvo también 3 semanas, igual fue una bendición, ya él les va a contar más. La idea era que estuviera un mes y medio, él les va a decir por qué está aquí, porque debería estar allá, pero Dios tiene un plan y yo estoy muy agradecido por el tiempo que estuvo allá y por lo que aprendió, así que él nos va a compartir en esta mañana. Hola, ¿qué tal? Yo estoy bien agradecido porque me gustó, sentí padre, sentí cómo jóvenes están respondiendo al llamado de Dios y ver a Isaí tocando la guitarra, ver a Andrea tocando el piano, Paolo el bajo. No sé, fue algo muy, muy bonito para mí, como ver esas promesas cumplidas, porque pues desde niños están conociendo de Dios y ahora ponen a su servicio de Dios sus talentos. Es algo por lo que estoy muy agradecido. Y antes de comenzar con la prédica de hoy, aprovechando que es domingo misionero, decidí contar esta historia en la mañana. Entonces, para que ustedes no se pierdan del chisme, pues también les voy a contar esta historia. ¿Les gustan las historias? ¿Les gustan las historias? Venga, es que luego me los he cachado, en la segunda reunión, unos andan cabeceando. Entonces vamos a estar atentos a la historia. Esta historia es de dos misioneros, una pareja misioneras, que es de Adoniram y Anna Hudson. Ellos iban a ser misioneros a India, pero por razones por las que el Señor solo sabe, terminaron en Birmania. ¿Dónde está Birmania? Está entre la India y Tailandia. Y ese país no tenía misioneros. Entonces, donde no está el evangelio, donde no hay alguien, donde es una luz, es una buena oportunidad. Entonces, pues fueron, y básicamente su trabajo consistió en traducir la primera Biblia al birmano, del inglés al birmano. Y mientras estuvieron haciendo todo eso, pues era muy difícil tener creyentes, porque cualquiera que se convirtiera a Cristo merecía morir. Era la pena máxima. Entonces, básicamente, estas personas terminan siendo encarceladas por un motivo injusto. Birmania tenía guerra contra el país de Inglaterra. Entonces dicen: no, pues ustedes son espías. ¿Por qué? Pues porque son blancos y son espías. Entonces pues agarran y a la cárcel. Y ahí los empiezan a torturar. Su esposa Anna Hudson sale después y bueno, ella también estaba embarazada. Entonces la dejan ir y ella sigue trabajando, pero el problema es que empezaron a buscar cualquier cosa que tuvieran relacionado con este rey que se llamaba Jesús. Entonces empezaron a destruir todos sus pertenencias, sus casas donde tenían los servicios, y ella, con el afán de guardar lo más preciado que tenían, que era esa traducción del birmano que les había costado tanto tiempo, ella se lo puso en su vientre y destruyeron toda la casa, pero no encontraron nada. Entonces ella estaba muy asustada porque decía: estos hombres están viniendo constantemente a revisarnos y en una de esas van a encontrar esto. Entonces ella tiene esta inspiración por parte de Dios de meter todos los escritos en una almohada y llevársela a la prisión a Adoniram, ya que Adoniram estaba siendo torturado y todas las noches lo colgaban al techo. Entonces él dormía de cabeza. Entonces con la excusa de que no, pues mi esposo está durmiendo de cabeza, pues mínimo una almohada, ¿no? Denme chance de meter una almohada. Y esta almohada, al momento de que pasan con los oficiales, ellos la checan y dicen: oye, esta almohada está durísima, ¿qué tiene? Y dice: pues así le gusta a mi esposo, déjenlo. Entonces pues agarra la almohada y dice: bueno, pues ya, la pasamos. Y la almohada tenía ahí los escritos. Entonces la guerra incrementa su foco y los ingleses terminan conquistando la capital de Birmania. Entonces, en ese momento, todos los ciudadanos presos que eran extranjeros
se convierten en prisioneros de guerra. Entonces los agarran y dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacarlos de aquí porque ustedes ya no se pertenecen, ustedes ya pertenecen a la guerra. Entonces los sacan y Adoniram pues con tal de salvar todo su trabajo, intenta agarrar la almohada y dicen, suelta eso no lo vas a ocupar. Y dice, no, es mi almohada. Y agarran y lo agarran a palazos hasta que suelta la almohada. Y todo el camino a un lugar desconocido, no sabe dónde lo llevan, pero todo el camino Adoniram llora, porque ese era el trabajo de su vida. Eran 11 años perdidos. Y mientras todo esto está pasando, el único convertido que tenía esta pareja, el único convertido birmano, pues escucha la noticia de que destruyeron la cárcel, sacaron los presos, y él pensó que su amigo había muerto. Entonces él dijo, bueno, voy a ir a la prisión y voy a tratar de rescatar lo que sea de mi amigo, cualquier resto, para recordarlo. Y va a la cárcel y entre todos los escombros termina encontrando esa almohada. Y dice, la almohada de mi amigo. Él no sabía que adentro estaban todo el trabajo de su vida, la Biblia traducida. Y por azares del destino, Dios libra a Adoniram y lo envía ante el rey para que sea el traductor con el imperio inglés. Y se da a conocer que está vivo, le lleva la almohada y Adoniram es como que wow, o sea, aquí está todo el trabajo. Unos años después, un año después, su esposa Anna Hudson y su hija fallecen en ese lugar, y Adoniram, pues a través de esta pérdida, se dedica completamente al Señor y termina siendo pues uno de los primeros misioneros y el primero en convertir la Biblia al birmano en Birmania, y ahorita es uno de los países con más cristianos que hay en Asia. Y lo que les quiero comentar es que una de las últimas frases, o la única reconocida, de Anna Hudson, su esposa que murió, es la siguiente. Dice, un pequeño momento más y estamos en eternidad. Antes de que nos encontremos a nosotros mismos en ese lugar, permitámonos hacer mucho por Cristo. Y puedo reconocer por qué Pablo sentía esa alegría cuando formaba parte del sufrimiento de Jesucristo. Cuando sufría por causa de Cristo, creo que es una alegría que solo puedes experimentar de esa forma. Y no me quiero ir de esta tierra, me quiero permitir sufrir eso. Siento que es algo que vibra dentro de mí y solo se los quería compartir. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora sí. Vamos a hablar una serie, estos 2-3 domingos, depende de qué el Señor nos vaya diciendo, sobre Colosenses. Vamos a hablar del libro de Colosenses. Y les voy a invitar a ustedes, todos nosotros como iglesia, a que lean Colosenses este domingo. El siguiente domingo vamos a seguir hablando de Colosenses. Y creo que es una oportunidad para que el Señor nos hable a todos como iglesia, que todos estemos en armonía y en el mismo sentir de lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Y vamos a empezar con la introducción. ¿Quiénes eran los colosenses? ¿Dónde estaba la ciudad de Colosas? Pues la ciudad de Colosas era una pequeña ciudad en Asia Menor, actualmente sería Turquía, y como otros pueblos de la región tenía mucha diversidad de pensamientos como el hedonismo, el estoicismo, el budismo, el hinduismo, el sionismo, el epicureísmo. Pero para no hacer los bolas, si reducimos estos grupos a 3 grupos principales que predominaban en la región, podemos decir que el primer grupo eran los griegos, era una corriente muy importante, y del otro lado teníamos la corriente de los judíos. Entonces teníamos griegos y judíos. Y luego estos dos forman parte de otro grupo muy nuevo que empieza a marear la ciudad, empieza a haber un poco de alboroto en la ciudad. Y este grupo se llama la Iglesia de Dios, formado por los grupos anteriores.
Y los colosenses, algo que hay que entender en el contexto antes de nosotros adentrarnos a leer, es que los colosenses amaban el entretenimiento, escuchando filosofías de culturas bien lejanas, explicando el mundo espiritual y místico. Y ellos mezclaban elementos de diferentes culturas para crear su propia cosmovisión. Y como resultado de eso tenemos algo que se llama dualismo ontológico. El dualismo ontológico básicamente establece una distinción firme entre lo material y lo espiritual. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? Hay un nivel muy abajo que es el material o es el sensible, y aquí está toda la maldad. Y luego hay un nivel arriba que es el material, es el insensible o el espiritual, y aquí está todo lo bueno. Y ese es el dualismo, tiene que ver con dos partes. Pero después los dualistas empezaron a argumentar que no había forma que un divino perfecto, un ser divino perfecto, podría crear algo tan maligno, que podría venir a la atmósfera física tan maligna, y porque debido que si este se contactaba con lo de abajo, pues se iba a contaminar, se iba a manchar su perfección. Entonces dijeron, pues ¿sabes qué? Vamos a meter un nivel en medio. Entonces vamos a meter un nivel en medio, y ese nivel en medio pues le vamos a poner que tiene autoridades y diligentes espirituales como ángeles, los semidioses de los griegos y todo lo que se les ocurrió. Esto es muy importante que lo entiendan para ver dónde está posicionada o en qué lugar está posicionada la iglesia de los colosenses. Si tú no escuchas la necesidad de allá afuera, pues estamos perdidos. Entonces es muy importante entender por qué la iglesia de Colosenses tiene esta necesidad de que Pablo les escriba una carta. Entonces, pues bueno, ellos de alguna manera pues crearon este tercer piso. Y los dualistas creían que ellos debían debilitar su carne, porque debido a que los humanos estaban en el último piso y eran seres materiales y espirituales, ellos estaban básicamente como esclavizados o con grilletes hacia abajo, no podían subir hacia arriba, y para subir tenían que bajar su carne, tenían que bajar su lado material para subir su lado espiritual. Entonces lo que hacían, y la pregunta del millón para toda la humanidad por todo el tiempo que ha existido, es ¿cómo podemos reconciliarnos con el Espíritu de Dios? Entonces, ¿cómo podemos liberarnos los humanos de estos grilletes para ir con Dios, para ir al primer piso, por así decirlo? Entonces ellos lo que decidieron era: debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu. ¿Cómo? Pues nos vamos a privar de todos los placeres posibles. Vamos a no comer, y vamos a evitar las formas de dinero, de ganar dinero. Vamos a castigar nuestro cuerpo físico, y así debilitamos el agarre con nuestra alma. Y ellos entonces se enfocaban en lo que consideraban actividades espirituales. Y aquí entra lo importante que les acabo de comentar. Ellos añadieron o consideraban actividades incluyendo, por ejemplo, las leyes judías, los ritos judíos, para elevar su espíritu. Y con su espíritu fortalecido, entonces ellos creían que podían abrirse camino a través de los dirigentes y autoridades espirituales para reconciliarse con Dios. Esto tal vez suena como que muy abrumador, pero es bien importante para entender en el contexto en el que está pasando todo esto. Y eventualmente hay un ciudadano de Colosia que se llama Epafras, y este ciudadano encontró el mensaje del evangelio y se da cuenta de algo muy importante. Dice que Dios no se apartó de la atmósfera física. Es más, no se escondió de los humanos, sino en su lugar vino en plenitud, y no solo como un cuerpo físico, sino vino a habitar en cada uno de nosotros. Y lleno de celo, Epafras funda una iglesia en su pueblo natal, la iglesia de los colosenses. Pero muchas de las personas que se estaban integrando a esta iglesia intentaron ajustar a Jesús en sus creencias preconcebidas.
a través del dualismo. Entonces dijeron, Jesús pues ha de estar como en medio, ha de ser como que hay un puentecito. Ellos vieron a Jesús como otro poder espiritual que se encontraba en medio de ellos, y a Dios un ser lejano. Por lo tanto, debían de impresionarlo. Ellos trataban de razonar que si negaban su carne, entonces podrían elevar su estatura y hacerse en los lugares donde estaba Dios. Y eso pasó durante muchos años. Es difícil cambiar una cultura. Y muchos años después, Epafras, como líder de la iglesia, termina siendo encarcelado. Y llega a una prisión, y adivinen a quién se encuentra. Pues al cliente más frecuente de ahí de las prisiones, a Pablo. Se encuentra a Pablo y dice, ya te esperaba aquí. Pues sí, pues aquí es tu casa. Entonces lo arrestan, y Pablo en ese momento estaba discipulando a un esclavo que se había escapado, que se llama Onésimo. Esto es importante porque el siguiente domingo vamos a hablar de Onésimo. Si quieres saber dónde has escuchado ese nombre, Onésimo sale en la carta a Filemón. Entonces Onésimo pues ya iba de salida, y dice, pues mira, Epafras aprovechó la oportunidad y le contó a Pablo todo lo que estaba pasando. Está pasando todos estos problemas, Pablo. Y Pablo dice, pues bueno, te voy a escribir una carta inspirado por el Espíritu Santo, y se la va a enviar a Onésimo, y Onésimo se las va a llevar. Entonces pues Pablo estaba a punto de terminar esa carta, y el objetivo de Pablo era traer claridad a la forma en que la presión de la cultura de alrededor estaba distorsionando la idea o la perspectiva de Cristo. Y mi pregunta es si esta presión cultural sigue vigente hoy. La presión cultural que ha experimentado la iglesia ha sido desde siempre. No es nuevo en nuestros tiempos, solo que gracias a que todo el tiempo estamos siendo bombardeados con mensajes, se ve mucho más, ha tenido mucha más exposición, se ve más manifestada, y tenemos la tentación de cuestionar la Biblia a través de pensamientos humanistas, que es esta famosa deconstrucción de la iglesia progresista. Pero a diferencia de este grupo griego o de los grupos judíos, la iglesia de Dios no se sirve de recursos humanos. Te desafío a que te deconstruyas, pero no desde una cultura humana, sino te desafío a que te deconstruyas desde la cultura del cielo, desde las palabras del Creador, porque ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y hasta la médula de los huesos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, si tú viniste aquí con algunas dudas, hay algunas cosas que no te han dado sentido en la Biblia, que has estado filtrando en la Biblia a través de otras ideas humanistas. Ese es tu desafío. Te desafío a que lo hagas a la inversa. Estoy seguro que lo que encontrarás te edificará tu vida. Y bueno, los colosenses fallaron en ver a Jesús como la plenitud de Dios, y que a través de su muerte ahora estaban reconciliados con Dios, y eso daba como resultado que no hay nada que ellos podían hacer para ser aceptados espiritualmente con Dios. De la misma forma, debemos preguntarnos todos nosotros si nuestra cultura está distorsionando cómo vemos a Jesús. Es un poco lo que vamos a hablar el siguiente domingo, para que inviten a alguien. Y lo que vamos a ver el día de hoy es ¿quién es Jesús según Colosenses? Colosenses es un libro de gran revelación acerca de la persona de Jesucristo. Es un puente entre Romanos y Efesios. Romanos habla de que nosotros somos una parte del cuerpo, y Efesios habla de que somos un cuerpo con Cristo, pero Colosenses se enfoca en que Cristo es la cabeza. Entonces, ¿quién
quién es Jesús según Colosenses. Vamos a empezar a abrir sus descripciones. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dios Padre, lleno de amor, deposita todo su amor hacia su Hijo. Y fue por medio de Él que todo fue creado, tanto lo visible como lo invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Dios se ama. Dios ama tanto que derrama su amor a su Hijo, y por medio de Él se crean todas las cosas. ¿Y sabes para qué? Para Él. Cada cosa del universo, todo en este instante está reflejando la esencia y la existencia de Dios. El universo es bueno, el universo es glorioso. Y eso que no lo conocemos del todo. Hace poco salieron unas imágenes, las primeras imágenes completas de una parte de la galaxia. Y si nosotros dedicáramos nuestra vida a comprender y entender los conocimientos que se están obteniendo nada más el día de hoy, no podríamos abarcar todo este conocimiento. Y aún con toda esta inmensidad que representa este universo que comprendemos, Jesucristo es supremo sobre toda la creación. En Él está la plenitud de Dios. Y eso significa que no importa cuántos millones de años veamos el universo, cuántos millones de kilómetros recorramos, jamás vamos, y eso que vamos a avistar una parte de Dios, pero jamás vamos a avistar a Dios que cuando avistamos a Cristo. Jesús es la plenitud de Dios. Y Jesús es el amado de Dios y es rey, y su reino no hay oscuridad. Él es el que compró nuestra libertad. Y yo he escuchado que el mayor logro del humano o de la humanidad ha sido obtener la libertad. Pero en términos, pero en términos reales, hermanos, déjenme tomar un poco de agua. Jamás podremos ser libres de nuestros propios deseos ni de nuestro propio juicio. Necesitamos a alguien más que nos reivindique, que sea un espejo para nosotros ver que estamos mal. Proverbios dice que a cada uno le parece correcto su propio andar, pero el Señor juzga los corazones. Es la palabra de Dios la que funciona como este espejo. Y yo estoy seguro que si por ti fuera, tú pensarías que eres la persona más guapa de este lugar. Y aquí tendríamos como 100 discusiones, 100 desacuerdos. Y tal vez, no sé, puede haber un chavo aquí que dice: no, esa chava se me está quedando viendo, estoy bien guapo, pero ya se está quedando viendo, pues que tiene los pantalones abajo, que se te ve el calzón. Entonces jamás vamos a poder liberarnos de estos deseos que tenemos. Somos esclavos a una naturaleza pecaminosa, y pecado es todo lo que pienso, todo lo que digo y todo lo que hago que va en contra de Dios. Y la consecuencia del pecado es la destrucción de relaciones. La tentación siempre va a ser, su motivo va a ser destruirte. Y no solo destruye la relación con Dios, el pecado destruye la relación con los demás. En la mañana les ponía el ejemplo de que Dios en su inteligencia diseñó un mundo para que todos pudiéramos vivir bien. Hay estudios donde realmente los recursos dan para que no trabajes más de 6 horas al día y que tengas tus días de descanso como el Señor lo determinó. Pero ¿qué pasa? Que si a todos nos das una rebanada, el pecado, la avaricia termina provocando lo que está provocando hoy en día. Hay hambre, gente se muere de hambre, y no fue lo que Dios diseñó en un principio, es la consecuencia directa del pecado. Y por lo tanto estábamos separados de Él por estos malos pensamientos y nuestras malas acciones, y éramos enemigos de la justicia de Dios, éramos prófugos y necesitábamos pagar una deuda, y esa deuda era altísima. Esa deuda se llamaba muerte, y Jesús decidió separarse de la fuente de vida que era su Padre
para venir a pagar esa deuda por ti y por mí. Murió y resucitó para poder perdonar nuestros pecados. Primera de Colosenses 22 dice: pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse ante Él sin ninguna falta. Sin ninguna falta. Delante de Dios tú no tienes ninguna falta. Y Jesús es el que liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes judías, las cuales no tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Estaban todas estas leyes, cada una pedía un requisito y nosotros no las pudimos cumplir. Son difíciles de cumplir estas leyes. Y Jesús, en función de lo que hizo en su vida, muerte y resurrección, Él hizo realidad estas leyes. Él es la realidad de estas leyes. Estas leyes apuntaban siempre a Jesucristo. Jesucristo no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir sus propósitos. Lo que nos descalificaba, realmente lo que pasaba era una sombra de Cristo Jesús, siempre apuntando a la realidad. Jesús, tú eres la realidad de lo que las leyes pedían, de lo que las leyes necesitaban cumplir. Y por tanto no necesitamos ser complementados con obediencia a las leyes. Cristo también en Colosenses dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto habla de que Él es el modelo para la iglesia. Él es el líder y Señor. Los griegos declaraban: no, nuestra cabeza es Aristóteles. Los judíos decían: es Moisés. Pero Jesús es el primogénito de todas las autoridades y diligentes. Él es supremo sobre toda la creación. Se establece como Rey supremo. Y estamos unidos a su destino. Así como la cabeza va a la derecha, su cuerpo va a la derecha. Estamos unidos a Cristo Jesús. Y si la cabeza manda al cuerpo a hacer algo, el cuerpo lo hace. La iglesia, hermanos, la iglesia es el medio por el cual Jesús ejecuta su voluntad en la tierra. Y no sé cuántos hemos escuchado o cuántos hemos dicho aquí: yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo soy culpable, yo soy el primer culpable de eso. Yo llegué a decir eso ante muchas personas. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Personas que han sido lastimadas en la iglesia. Les vengo a recordar que la iglesia no es un museo de santos. La iglesia no es perfecta. La iglesia es un hospital para enfermos. Si tú no necesitas a Dios, tú no debes estar aquí. Si tú quieres una iglesia perfecta, no vengas, porque en cuanto llegues ya es imperfecta. La iglesia perfecta está vacía. Y Jesús designó a la iglesia como su cuerpo por el cual va a ejecutar su voluntad en la tierra. Y ese es el misterio de Jesús. Dios es el Señor de misterios. Los misterios solo son de Él. Es el don de Él descifrar misterios. Y el misterio está en que nosotros estamos en Cristo y al mismo tiempo Jesucristo está en nosotros. Es un misterio, no podemos explicarlo. Es de Jesús, a Jesús le pertenece ese misterio. Y el ejemplo más burdo, limitado y finito que se me ocurrió para entender un poquito esto es: imagínense un mar inmenso, un mar que no tiene límites, y de repente tiro esta botella y esta botella empieza a sumergirse y a hundirse, pero no toca fondo. Podemos decir que la botella está en el mar, y podemos decir que parte del mar está en la botella.
En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección. Resurrección. Y eso es lo que Pablo continúa explorando. Dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo, en Corintios 2:6, dice, en la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente a Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No, es que siempre ando bien desanimado, hermano. Llego el domingo en las últimas. Es que a veces ando así y luego ando así. ¿Agradecer qué, hermano? Pues ve cómo estamos. Estamos, hermano. Arráiganse profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en esta verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No se trata que mi tiempo de Dios es un tiempo donde leo la Biblia y oración. Este es mi tiempo con Dios. Ese es un tiempo de oración y Biblia. Pero el tiempo de Dios son 24 horas. Y seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Esto significa que la identidad que tú tenías aquí en la tierra, la que te dieron tus padres, tu trabajo, todo lo que haces aquí, todo lo que te conforma a ti, todo lo que te da la tierra como identidad o nuestro yo, ya no proviene de aquí. Y es difícil entenderlo porque seguimos viviendo físicamente en la tierra, pero espiritualmente estamos y pertenecemos en este momento al cielo. Imagínate esto: tu mejor amigo, tu mejor amiga están a unos días de casarse, están bien emocionados porque ya se van a casar. Ves cómo irradia emoción, siempre los ves contentos, un poquito estresados, pero están muy ansiosos. Y tú dices, ay, este cuate está bien emocionado, está volando este vato, llega y vuela. Y tú lo ves con esta, cómo irradia, y dices, este vato en su mente ya está en la luna de miel. Es lo que pensamos, ya está en la luna de miel, mi amiga ya está en la luna de miel. Pues así, y con toda reverencia, es así como les digo, que nuestras mentes deberían estar con nuestro novio Cristo, donde pertenecemos. Si en tu espíritu y mente estás en el cielo, eso irradiará en todos los aspectos aquí en la tierra, en tu vida. Tu alma y tu cuerpo vivirán celestialmente y llenos de esa energía, porque tu mente está en el cielo. Colosenses 3, 1 y 2, ese es el versículo clave de la prédica de hoy. Lo voy a leer. Dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Versículo 2: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Y es increíble cómo por cada situación en la que vivimos, cualquiera, no sé cuántos años vayas a vivir, pero tú puedes confirmarme con lo que has vivido, siempre habrá dos finales. Final número 1: amas más el mundo, te arraigas más a las cosas del mundo. Final número 2: amas más el cielo, te arraigas más a las cosas del cielo. Y ahí les va mi historia. A veces, cuando las cosas no terminan bien, lo sentimos como un fracaso. Pero no es un fracaso aceptar la soberanía de Dios. Y en este viaje que tuve, era muy difícil para mí entrar. Era muy difícil ir porque no había acabado la escuela, seguía en exámenes, necesitaba muchos permisos, necesitaba mucho favor y gracia. Y el Señor fue abriendo puertas. Abrió puertas. Y yo en el principio de este viaje dije: es de la voluntad y soberanía del Señor que yo vaya a este viaje.
Y así se dio. Pasan algunas situaciones, las cuales no están en mi control. Hay veces que damos lo mejor de nosotros, que tenemos el corazón correcto, pero somos humanos, nos equivocamos. Es un error que cualquiera puede cometer. Simplemente diste lo mejor, hiciste lo mejor y tuviste el mejor corazón, y aún así, chispas. ¿Pero qué pasó, Señor? No es un fracaso aceptar la soberanía de Dios. Y bueno, pasó esta situación, y me regresan. Y la primera semana Dios no me pudo haber regresado porque no había aprendido nada. La segunda semana el Señor estaba empujándome a obedecer. Y en la tercera semana fue cuando empecé a tomar esos pasos y dije, estoy haciendo las cosas bien, me siento bien, estoy haciendo las cosas bien. Y de repente, ¡pum!, regrésate. Ya no puedes continuar con nosotros. Fue algo que solo el Señor pudo obrar en mi corazón, porque yo tuve la salida más fácil, que fue personal, fue en contra de mí. ¿Para qué serví? Les estaba sirviendo, ¿para qué les ayudé? No valoraron mi trabajo, no me trataron justamente. Este castigo no me lo merecía. Son malos líderes, son autoridades corruptas. La verdad, ya no voy a volver a servir. Ni siquiera me trataron bien, ni siquiera me dijeron gracias. No tuve reconocimiento, no me pagaron, perdí mi tiempo. Todo lo que estamos pensando son cosas de este mundo. Estoy abrazando este mundo, arraigándome a este mundo. Pero el Señor me hizo entender que si Él había estado en su plan que yo fuera, aunque no había posibilidades, ¿por qué no aceptar que este final era de sus posibilidades también? Y cuando das pasos atrás, dejas de ver esta imagen física y ves lo que está sucediendo en lo espiritual. Entonces eso se convierte en una victoria. Cuando das esos pasos atrás, es victoria, porque tu corazón es tierra firme para que entren semillas y aprendas. Cuando no, solo hay retroceso. Entonces decidí enfocarme en el cielo, enfocarme en lo espiritual, abrazar las cosas del cielo. Y justamente unos días antes de irme, el Señor selló esto y confirmó esto. Estuve hablando con un pastor, y este pastor estaba dejando la iglesia, poco a poco se iba retirando porque tenía un cáncer. Y era un cáncer por todo su cuerpo, en el riñón, en los pulmones. Pero él estaba echando muchas ganas y de hecho fuimos a correr, estábamos corriendo. Y él me contó esto y me dijo, yo le doy muchas gracias a Dios, porque gracias a este cáncer me di cuenta que estaba muy abrazado de las cosas terrenales, y eso puso mi mirada en las cosas del cielo. Y es increíble cómo se dibuja en todo Colosenses una línea entre lo espiritual y lo práctico. Donde tengamos nuestra mente, afectará directamente nuestras acciones. Si tú tienes tu mente aquí, afectará lo que hagas en la tierra. Si tú tienes tu mente acá, afectará lo que hagas en la tierra. Y si hemos nosotros, primera verdad espiritual, si hemos muerto junto con Cristo espiritualmente, en la dimensión práctica morimos a nuestra carne, morimos a nosotros. Si hemos resucitado espiritualmente, entonces adoptamos una nueva identidad,
Nuestra mente ahora está aquí, con Cristo. Si nosotros nos hemos deshecho del viejo hombre, de la vieja naturaleza, entonces en la práctica corremos el pecado. Si nos hemos puesto una nueva criatura, una nueva humanidad, entonces se reflejan todas las características de esta nueva naturaleza. Todas esas cualidades son reflejadas en nuestra vida. Y concretamente, ya voy a terminar. Concretamente, las verdades espirituales determinan comportamientos terrenales. Jesús es el modelo de nuestra nueva naturaleza. Como esposos, con tu esposa, con tu esposo, Jesús es tu modelo. Cómo amó a la iglesia, cómo está esperando a su novia. Como siervos, Jesús es tu modelo. Como amos, como autoridades, Jesús es tu modelo. Como padres, Dios es tu modelo. Aquí está nuestro modelo. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Póngase de pie, por favor. Voy a hacer una oración y con esto nos despedimos. Señor, si hay alguien en este lugar que ha estado lejos de ti, que ha corrido sin sentido, pero lejos de ti, hoy es una oportunidad para reconciliarte con Él. Señor, quiero morir contigo y resucitar contigo. Haz una oración ahí en tu lugar, nadie te tiene que escuchar. Si tú has creído o has tenido preguntas que han derrumbado tu fe, recuerda que estás en las manos de Dios y el enemigo no puede tocarte a menos que toque tu fe. Identifica esas dudas y que la verdad, las palabras de verdad del Creador edifiquen tu corazón, confronten esas dudas y las desbaraten. Señor, necesitamos conocerte más. Tu palabra hace más hermoso nuestro ser. Pone en nuestro corazón deseos. Yo deseo esto, Señor. Y cuando menos te esperas, lo estás deseando. Y después de desearlo, te das cuenta que para tenerlo, lo necesitas a Él. Y te pones en oración. Y esa oración alimenta tu hambre por conocerlo más. Y vas a la palabra. Y la palabra pone en tu corazón deseos. Y es un círculo de crecimiento sin fin. Gracias, Señor, por mis hermanos de hoy. Pedimos que en esta iglesia tú nos empujes más a leer tu Biblia, a la Biblia, a leer tu palabra. Es en tu palabra donde vamos a encontrar con las palabras de agua viva. En el nombre de Jesús. Amén. Creo que, gracias, hijo. Creo que el Señor quiere ministrar a algunos corazones. Mientras Fabricio estaba concluyendo, empezó a brotar esto que quizás es una plática que yo tuve con él. Si sientes que has fracasado en algo, que tú pusiste todo tu empeño, tú pusiste todo lo que tenías, tus fuerzas, tu talento, y hubo como un fracaso,
últimamente hasta a mí me hizo pensar que a veces he orado por ciertas cosas y no han sucedido como yo se las pedí al Señor o como yo creía que iban a suceder. De hecho, de repente empecé a sentir como una certeza que Dios iba a responder de cierta manera y su voluntad fue diferente. Dice, si estás resentido con Dios por algo que pasó y que crees que Dios no te ayudó, o sientes que Dios te abandonó o no te lo dio lo que has querido y te apagó el espíritu, esto nos lleva a pensar que estamos arraigados más en el mundo y este pensamiento nos hace egoístas, nos separa de Dios y provoca un vacío en el corazón, una duda, una falta de fe. Pero si hoy tomamos las cosas como Fabricio, él por la voluntad de Dios o por un pensamiento de Dios, realmente su reacción fue asombrosa para mí, porque cuando él me dijo que él iba a regresar, yo estaba contrariada, porque conozco a este hombre, conozco el potencial de este hombre, conozco su corazón, conozco su disponibilidad, conozco que es rápido para arrepentirse, rápido para cambiar de opinión, para agradar, para someterse. Y yo de repente empecé a sentir como me empecé a contrariar, porque yo estaba poniendo mis ojos, arraigando mis ojos en estas cosas del mundo, en las decisiones de los hombres. Pero cuando yo escucho su testimonio, él dice, me estoy arraigando a Dios. Y cuando nos arraigamos a Dios, tenemos la posibilidad de vivir plenos, independientemente del resultado, independientemente de si Él contestó a nuestro favor o no lo hizo, o si abrió la puerta o no la abrió. Entonces yo siento en mi corazón que de repente hay algo que quizás nos sentimos fracasados, quizás en algún área donde dijimos, yo ya había soñado, yo ya había volado, yo ya había pensado lo que iba a suceder, yo ya había pensado que esto iba a ser mi siguiente futuro, pero no pasó, y es como si hubiera retrocedido. Y el Señor hoy quiere que pongamos esto en las manos del Señor. Si tú sientes que en una área has fracasado o en un intento has fracasado, vamos a ponerlo delante de la cruz de Cristo, para que esto no nos haga vacíos y huecos, sino esto podamos tomar la mejor oportunidad y poderle decir, te entrego esto porque no soy una fracasada, te entrego esto porque no soy un fracasado, soy un hijo de Dios que se arraiga al cielo y a la voluntad perfecta de Dios, y no me va a detener. Este asunto no me va a detener con Dios. Este asunto no me va a detener en mi presente y en mi futuro. Voy a seguir adelante. Me voy a levantar una y otra vez hasta que mi corazón sea fortalecido y Él vuelva a soplar su espíritu sobre mí y me dé la fe para arraigarme al cielo más que a la tierra. Si tú sientes esto, vamos a ponerlo delante del Señor. Yo puedo sentir varias cosas en donde sentí que mis oraciones fueron un fracaso, en donde mis oraciones no prosperaron, pero yo no quiero quedarme ahí. Quiero que mis oraciones sean levantadas en fe, en autoridad, en diligencia, arraigándome a la perfecta voluntad del Señor. ¿Les parece bien? Vamos a ponernos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, yo suelto este fracaso. Yo no me quiero arraigar a este mundo. Si esto ha pegado más en mi corazón que la fe en el Dios del presente y del futuro y del propósito que yo tengo en ti, Señor, yo hoy suelto este fracaso, hoy suelto esta voluntad, esta decisión que he tomado en contra de ti, Señor. Perdóname porque he puesto mis ojos más en este mundo
que en ti. Hoy decido arraigarme. Hoy decido arraigarme en tu voluntad. Hoy decido arraigarme en el cielo. Voy a poner mis ojos, mi voluntad, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Yo ya acepto tu soberanía. Hoy acepto tu soberanía. Dile al Señor: yo acepto tu soberanía. Y me has librado de cosas que ni siquiera me he dado cuenta. Y quiero aprender de esto lo mejor. Quiero aprender, quiero ser mejor cristiano, quiero ser mejor hijo tuyo, quiero responder sabiamente. Si me equivoqué al responder, hoy retomo, Señor, hoy retomo mi identidad contigo. Hoy quiero caminar contigo fervientemente los días que me queden sobre esta tierra. Quiero caminar cerca de ti. Quiero caminar con tu favor. Quiero caminar sabiendo que estoy haciendo tu voluntad y que si tú has cerrado una puerta, gracias. Gracias porque tengo más ímpetu para salir adelante. Gracias porque conoceré otro tipo de personas, porque conoceré otras cosas que aún no me han sido abiertas, porque no me voy a detener, sino voy a avanzar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos